Helicobacter pylori y van a llegar hasta el cáncer gástrico. Felizmente acá es la minoría, pero la gran mayoría se va acá. Hay infección por el Helicobacter pylori con úlcera gástrica, con úlcera duodenal y para los linfomas del tipo A. ¿Sí? Bien. E incluso hay un pequeño grupo de pacientes que están infectados con el Helicobacter pylori y son asintomáticos. A estos pacientes, pues, dentro del mundo epidemiológico se les conoce como portadores. Es por ello de que no hay que tratar a todos los pacientes que tengan el Helicobacter pylori positivo. Si ese paciente se hizo una endoscopía, una biopsia, sale positivo el Helicobacter pylori, va donde el médico, tienes Helicobacter pylori, antibiótico. No, tenemos que tener en consideración cuál es el estatus del paciente. Si no tiene ninguna sintomatología, dejémoslo ahí nomás el Helicobacter pylori y su control al año o 2 años y veremos el momento en el cual vamos a usar los antibióticos. Siguiente. La úlcera duodenal, el 96% está asociado al Helicobacter pylori, solamente un 4% es el Helicobacter pylori negativo. En cambio, la úlcera gástrica, vean, 75% del Helicobacter pylori positivo y el 25% es el Helicobacter pylori negativo. De todas maneras, en ambos tipos de úlceras, el Helicobacter juega un rol importante. Siguiente. El daño que va a producir el Helicobacter pylori es porque tiene capacidad de producir todos estos elementos. Y cada uno de estos elementos sigue una cascada de reacción que todos van orientando hacia el daño del epitelio. Y recordemos que la bacteria produce simultáneamente todos estos factores. No los produce en un momento sí, en otro momento no. No es una sola bacteria, sino que son millones de bacterias que están produciendo todas estas sustancias que van a terminar haciendo daño a nivel de la mucosa. Sigue. Y acá vemos cómo el Helicobacter pylori penetra toda la capa de moco que se defiende, se implanta a nivel de la superficie del epitelio, comienza a formar un microambiente que lo proteja del ácido. Es por eso que el Helicobacter pylori no le hace nada al ácido, porque tiene una enzima que se llama la ureasa, y esta ureasa va a formar el amoníaco, que lo va a proteger y va a neutralizar los iones hidrogénicos. Esto le permite un microambiente adecuado para proliferar, y después de proliferar comienza a hacer un proceso inflamatorio, y luego del proceso inflamatorio viene una destrucción de las células, y esto va llevando hacia la formación de las úlceras. Siguiente. Esta sería toda la cascada, y esta es toda la cascada actual que se conoce por el daño del Helicobacter pylori. Vean ustedes, esto es nada más para ver que hay una reacción incluso inmunológica muy importante en esa zona de inflamación, que va a hacer daño a la mucosa, que va a favorecer la mayor penetración de la bacteria. Va a existir un trastorno a nivel de la microcirculación, porque todos estos productos van a llevar también a trastornos de los neutrófilos. Los neutrófilos se va a estimular más su capacidad de adhesión, y esa capacidad de adhesión va a formar microtrombos, va a producir oclusión de la microcirculación, y esa oclusión de la microcirculación va a afectar mayormente el epitelio. Entonces es una secuencia progresiva, tanto en intensidad como en duración, del daño por el Helicobacter pylori. Siguiente. Y acá tenemos de qué manera cada una de las sustancias más importantes que produce la bacteria, cómo va produciendo un daño a nivel de nuestro organismo. Esto es simplemente, ya de que lo lean, es para exponerlos nada más. Siguiente. El pepsinógeno lo hemos dejado acá para simplemente recordar de que, noten ustedes, los pacientes controles con el Helicobacter pylori positivo y los controles con el Helicobacter pylori negativo. ¿Cómo está su pepsinógeno 1 y el pepsinógeno 2? En la producción del pepsinógeno 1 ven ustedes que los controles tienen menor capacidad de producción pepsinógeno 1, los que tienen Helicobacter producen más pepsinógeno 1, en cambio el pepsinógeno 2 en menor cantidad, pero también siempre mayor que los individuos sanos. Entonces el Helicobacter pylori en conclusión produce más pepsinógeno 1 que pepsinógeno 2. Siguiente. Entonces ya sabemos, alteración de la secreción ácido péptica, hay metaplasia gástrica, hay menor secreción de bicarbonato, una mayor producción de gastrina, menor producción de somatostatina,
El Helicobacter produce una duodenitis y nos llevó hacia la úlcera duodénica. Siguiente. ¿Qué sucede en los pacientes que tienen Helicobacter pylori negativo y la capacidad de producción de ácido? Acá está lo normal, los individuos normales. Cuando esta persona se infecta con el Helicobacter pylori positivo, vean ustedes, su producción de ácido se modifica. Pero si este paciente con el Helicobacter pylori positivo hace úlcera duodenal, vean que su producción de ácido se ha elevado considerablemente. A este grupo de pacientes le damos tratamiento con antibióticos y noten cómo estos pacientes ulcerosos duodenales, después de un año de haber sido tratados con antibióticos, regresa más o menos dentro de los niveles de un individuo corto. Esto demuestra de que muchos pacientes, en un grupo de pacientes, hay que utilizar antibióticos para cicatrizar la úlcera. Siguiente. Eso es lo que les decía. El Helicobacter pylori tiene un rango, un ratio para producir, de riesgo para producir cáncer gástrico. Y la mayoría de estudios le da un rango de 5.9. Démosle 6, para ser bueno. Entonces, hay un riesgo relativo de 6 veces que los pacientes que tienen Helicobacter pylori, si se dan las otras condiciones, que puedan llegar a cáncer gástrico. Pero desde el punto de vista epidemiológico es bajo, porque estadísticamente para que tenga alta relevancia tiene que estar más del 70%. Entonces, por ahí el Helicobacter tiene, para el cáncer, es relativamente bajo para el cáncer gástrico. Y acá ven ustedes, solo el 3% de individuos con Helicobacter pylori se van a ir a hacer cáncer. Correlaciona con el ratio. Y noten, tiene que progresar 30 años en promedio para que tenga el riesgo de cáncer gástrico. Porque ya sabemos, tiene que pasar para gastritis superficial, gastritis atrófica, tiene que haber metaplasia, tiene que haber displasia, y ahí comenzó el cáncer. No es entonces de noche a la mañana, pero ojo, en el Perú hay que tener en consideración, ya les he dicho de que lo hemos adquirido muy temprana. Entonces, toda persona más de 20 años obligatoriamente ya tiene que ser endoscopiada. ¿Por qué? Porque desde que hemos nacido hasta que tenemos 30 años estamos ya, si hemos tenido el Helicobacter muy temprano, de repente con alguno de estos factores de riesgo, que todavía podemos dar tratamiento a los pacientes. Si hay factor genético, bajar los 30 años inmediatamente en los pacientes. ¿Ok? Siguiente. Las úlceras por el estrés. Aquí llamamos estrés convencionalmente los médicos, a situaciones médicas bastante delicadas que comprometen la vida. Y en este hecho hay una gran cantidad de enfermedades que tenemos que recordar. Acá tenemos cualquier cirugía grande, shock hemorrágico, hipotensión, pacientes que están en ventilación, que tienen coagulopatías, que han tenido trauma de todos los niveles, que están en sepsis, los pacientes quemados, pacientes graves del sistema nervioso central, enfermedades crónicas como por ejemplo hepáticas, renales, respiratorias, etcétera, etcétera. Todos ellos pueden producir úlceras de estrés. Y el factor común a todos estos agentes va a ser la irritación. Ese es el punto de partida para la explicación fisiopatológica. Siguiente. Por fisiología, sabemos cómo se regula el flujo sanguíneo gástrico. Interviene el sistema nervioso central, interviene el sistema nervioso autónomo, puede intervenir el sistema simpático, el sistema parasimpático, una serie de sustancias, adenosinas, hormonas. Siguiente. Siguiente, por favor. La tercera, parece que se acercó. Ya, acá el siguiente, quedamos en hormonas. Se producen prostaglandinas, tromboxanos, neuropéptidos, endotelinas, que algunos van a producir vasodilatación y otros vasoconstricción. Entonces, verán ustedes que todas estas sustancias se producen simultáneamente en cualquier enfermedad. Del equilibrio de estas sustancias que llevan hacia la vasoconstricción o hacia la vasodilatación, el riesgo de úlcera de estrés estará presente. Por tanto, en estos pacientes, la vasoconstricción es el efecto dañino.
Si se producen grandes cantidades de tromboxano, neuropéptidos y endotelinas, vasoconstricción muy alta, riesgo de ser úlceras por estrés es alto. Si hay producción de prostaglandinas vasodilatadoras, tendrán efecto citoprotector en la úlcera de estrés. Siguiente. ¿Y por qué? Porque sabemos que la retrodifusión del hidrogeniones es el que hace daño en la úlcera péptica. Acá tenemos pacientes con normotensión, medimos el flujo sanguíneo normal, una buena oxigenación y un buen pH, no hay lesión en la mucosa. Hay normotensión, el paciente está con presión arterial normal, pero ya hay un trastorno de un flujo sanguíneo inadecuado. Esto lleva a una hipoxia tisular y acidosis leve y una lesión también leve en la mucosa. Pero ¿qué sucede cuando hay shock? El flujo sanguíneo está muy disminuido. Esto lleva a una anoxia, acidosis severa y esto a una lesión grave que se llama la úlcera de estrés. Por tanto, para no llegar a esta situación tenemos que mantener una presión normal. Por tanto, a los pacientes que hemos mencionado anteriormente, si le damos las prostaglandinas, les damos omeprazol, ranitidinas, cualquiera del ácido, su efecto va a ser mínimo. Lo más importante es la presión. Regular su presión, con eso vamos a evitar las úlceras por estrés. Siguiente. Las lesiones agudas de la mucosa gástrica que se van produciendo por todos estos procesos tienen todas estas características. ¿Okay? En cuanto a su denominación, de que solamente 5% de ellas van a sangrar de manera masiva. Ojo, las úlceras de estrés previamente pueden pasar por unas lesiones agudas de la mucosa gástrica y pueden sangrar también de forma masiva. Por eso muchos de estos pacientes con TEC sangran, no necesariamente porque tienen úlceras, sino que también están asociadas a lesiones agudas de la mucosa gástrica. Siguiente. Y acá tenemos las lesiones en endoscopía, no encuentran las úlceras por estrés. Son múltiples, generalmente están más a nivel del cuerpo. Después del promedio de las 72 horas y corregir la hipotensión choque y así 12. Es la clave para controlar estos sangrados, ¿no? Es muy difícil de controlar cuando cada uno de ellos sangra. Siguiente. Los antiinflamatorios no esteroides de consumo muy alto, más o menos el día de hoy a nivel mundial debe de haberse consumido un promedio de 100 toneladas de aspirina, nada más de aspirina en el mundo, porque ese es el cálculo del consumo de promedio de aspirina a nivel mundial. Pero los otros antiinflamatorios no esteroideos bien sabemos de que son de inhibidores del COX-1 y otros del COX-2, pero todos ellos van a producir daño y sangrado en la mucosa. Los de COX-1 serán en mayor y los de COX-2 en menor. Cuando salieron los COX-2 fue una gran esperanza y después una gran desilusión de que no desaparecían las úlceras y el daño de los antiinflamatorios en la mucosa gástrica. Disminuía el porcentaje, pero no disminuía la lesión. Y acá tenemos cómo los COX-1 y los COX-2 van produciendo trastornos en el flujo, trastornos en la mucosa, hay alteraciones en la agregación plaquetaria, mayor retrodifusión, hay reducción de la angiogénesis, hay una mayor adherencia de los leucocitos. Todos estos factores van contribuyendo al daño y al sangrado. Siguiente. Acá tenemos como la dosis es un factor importante, noten el ketorolaco. A medida de que nosotros vamos incrementando las dosis, como van produciéndose trastornos en la producción de las prostaglandinas y esto va disminuyendo el efecto de citoprotección y el ketorolaco en un determinado momento se convierte en dañino para el organismo. ¿Okay? Dependiendo de las dosis. Mayor dosis, mayor daño. Mayor dosis, mayor inhibición de la actividad del COX-1 y COX-2. Siguiente. Por tanto, los factores hormonales en el paciente ulceroso también están presentes. Pueden producirse solo por alteraciones hormonales en el síndrome de Solinger-Ellison, en la neoplasia endocrina múltiple del tipo 1 o en el hiperparatiroidismo. Todos ellos están relacionados con la gastrina, por ejemplo, con un gastrinoma en páncreas o a nivel del intestino. Entonces, no siempre va a ser solamente ácido. Acá el factor importante va a ser la
gastrina, que es un factor hormonal, y las 3 enfermedades más importantes que van a llevar a la vejez, por hormona.